Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Si preguntamos a la gente cuáles son las mejores bendiciones, pues seguramente nos dirán dinero, salud, amor y éxito. Eso es lo que piensa la mayoría de las personas, ¿verdad? Y están totalmente entregando sus vidas para conseguir esas cosas. Pero si no lo consiguen se sienten mal, ¿verdad? Están frustrados. Pero algunos pocos lo consiguen, ¿verdad? Pero después también están frustrados, se sienten mal. Porque su verdadero problema es espiritual. Y estas cosas que son físicas, sentimentales, no pueden darles verdadera respuesta. Como hijos de Dios, muchas veces pensamos que estas son las verdaderas bendiciones. Y nos sentimos frustrados porque no las tenemos. Luego, incluso, estas bendiciones las vestimos como algo espiritual. Bueno, voy a evangelizar mucho. Voy a hacer muchas cosas en la iglesia. Pero en el fondo lo que busco es éxito. Quiero tener éxito. Y con esa apariencia de que es algo para Dios, realmente lo hago por mí, ¿verdad? Por eso, cuando lo consigo, estoy contento. Pero si no lo consigo, enseguida me caigo, ¿verdad? Pero en el pasaje de hoy, vemos que Pablo estaba alabando a Dios. Él estaba realmente agradecido a Dios. Y este pasaje, los versículos que hemos leído, desde el versículo 3 al 14, en el original, en griego, es una oración, es toda la oración. Y es como una alabanza de Pablo. Está alabando a Dios. Pero es sorprendente, ¿verdad? Porque Pablo estaba en la cárcel. Estaba preso. Y por supuesto no tenía dinero. Pablo no tenía salud, estaba enfermo. Él no estaba casado. Dicen que estaba viudo. Y tampoco tenía éxito humano. Pero estaba alabando a Dios. ¿Y esto cómo puede ser, verdad? Porque Pablo conocía las verdaderas bendiciones. Las bendiciones espirituales. Por eso, Él lo está diciendo hoy, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y realmente no solo lo conocía, Pablo lo disfrutaba. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que podamos disfrutar hasta ese punto. Por eso Pablo entregó toda su vida, ¿verdad? Porque en verdad conocía las verdaderas bendiciones, disfrutaba las verdaderas bendiciones. Y él entregó su vida para proclamar estas bendiciones, para poder compartirlas a todas las personas. Y le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, que eran nuevos creyentes. Y es lo primero que les está escribiendo, ¿verdad? Que puedan disfrutar de las bendiciones espirituales. Esa es la llave. Si yo hago muchas cosas, entre comillas, para el Señor, para la iglesia, es algo bueno. Pero si no estoy disfrutando estas bendiciones, será como una religión, ¿verdad? No funciona. Por eso en este día el Señor quiere que estemos
entendiendo cuáles son esas bendiciones espirituales, pero sobre todo que estemos disfrutándolas. La Biblia tiene partes de ciencia, de historia, de moral, de ética, pero el punto de vista de la Biblia nos habla de un mundo espiritual. Y esa parte es muy importante que la entendamos. El mundo no conoce este mundo espiritual, viven de manera física, buscando lo material, ¿verdad? Por eso están sufriendo y fracasando. Pero hay una parte del mundo, esas tres organizaciones, que sí que conocen el mundo espiritual, pero es un mundo espiritual oscuro, donde ellos están obteniendo un poder que viene de Satanás y los demonios y están siendo utilizados para influenciar al mundo entero. Por supuesto, eso es un fracaso, ¿verdad? Y eso está llevando al fracaso a las vidas, las familias. Es algo que realmente se está manifestando alrededor. El problema es espiritual, pero el mundo, que está muerto espiritualmente, no está viendo cuál es el verdadero problema. No solo el problema es espiritual, la respuesta que Dios da es espiritual. Es Cristo, ¿verdad? Y Dios escogió primeramente al pueblo de Israel para que disfrutara de esa respuesta espiritual y la pudiera compartir. Pero el pueblo de Israel constantemente venían desastres, desgraciadamente hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? No conocían el mundo espiritual. Ellos no sabían el pecado original. No sabían que el verdadero problema aparece en Génesis 3, que este Satanás, a través de una serpiente, engañó al hombre para que quedara separado, viviendo en una naturaleza de pecado, estando totalmente atrapado por Satanás. Solo la Biblia lo dice, pero el pueblo de Israel no lo sabía. Por eso ellos cayeron totalmente en una religión. Todas las religiones dicen, si haces todas estas obras, entonces te salvas, ¿verdad? Pero por supuesto, como dice en Isaías 64:6, todas las obras de un pecador a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Las buenas obras no pueden salvarnos. Pero como no conocen el verdadero problema, buscan respuestas incorrectas. Por eso estaban cayendo en la religión continuamente. Y si no disfrutamos de nuestro respaldo espiritual como creyentes, empezamos a vivir vidas religiosas totalmente. Es lo mismo, es algo muy real. Y por supuesto, de esa manera perdieron la misión. No estaban pensando en el evangelizar, pensaban que el evangelio era solo para ellos, ¿verdad? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, exactamente. Por eso tenemos que conocer ese mundo espiritual, cómo Satanás está obrando, y no llevar vidas religiosas. Y eso es lo que Pablo, él conocía muy bien. ¿Por qué? Porque durante muchos años él vivía sin conocer el mundo espiritual. Él era fariseo de los fariseos y se esforzaba al límite, pero cada vez estaba más frustrado. Porque la religión no salva, solo Jesús el Cristo salva. Pero por gracia de Dios pudo conocer el mundo espiritual y las verdaderas bendiciones. Y es lo que está transmitiendo y es lo que tenemos que conocer. ¿Cuáles son esas bendiciones? Vemos como primero habla de Dios Padre, versículo del 3 al 6. Luego habla de Dios Hijo, versículos del 7 al 12.
y después de Dios Espíritu Santo. Versículo 13 y 14. Y ahí Pablo, él conocía las bendiciones espirituales, conocía el mundo espiritual y estaba diciendo que Dios Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estábamos en fracaso, nuestro destino era un fracaso eterno, pero Dios nos escogió. Fue por su gracia, no por ningún mérito que hayamos hecho. Y Él nos escogió para santificarnos, dice la palabra. Para que fuésemos santos. ¿Qué significa eso? Santo significa apartados para Dios. Nos apartó para Él. Eso es una gran bendición, ¿verdad? Y también dice que nos adoptó. Somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por gracia de Dios. Es algo tremendo, ¿verdad? Y es lo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios Padre, Él, en su soberanía absoluta, Él preparó para nosotros. Por supuesto, Dios no se equivoca, ¿verdad? Él tiene todo el poder. Por eso tenemos que conocer esas bendiciones. Somos escogidos, apartados para Dios. Somos adoptados, somos sus hijos. Y Él lo hizo a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice en el versículo 7, derramó su sangre en la cruz y nos redimió. ¿Qué quiere decir eso? Nos compró. Satanás nos tenía atrapados, pero ahí nos redimió. Y a través de derramar su sangre perdonó nuestros pecados. Por eso Cristo realmente cumplió todo en la cruz y al tercer día resucitó. Y tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él dice que nos dio ese misterio, ¿verdad? ¿Cuál es ese misterio? Que este evangelio es para todas las naciones. Y estas bendiciones, pues, fueron aplicadas a nuestras vidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos dio esa fe para creer en Jesucristo. Dice que Él nos selló. Un sello, ¿verdad? Como si nos ponen un sello. Es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es las arras, el adelanto de la herencia que vamos a recibir eterna. Porque ya esta salvación es el pasado, presente y futuro. Ya está todo terminado por Cristo. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Por eso tenemos que disfrutar de estas bendiciones. Pero dice que esas bendiciones, ¿dónde están? En los lugares celestiales. ¿Y cómo podemos disfrutar de esas bendiciones? Con la oración. Tengo que disfrutar de esas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales a través de la oración. Y esto es lo mismo que el Señor resucitado dijo a sus discípulos, porque ellos no estaban entendiendo las verdaderas bendiciones. Seguían buscando cosas físicas, materiales. Pero el Señor resucitado fue allí, al monte del Olivar. Y allí 40 días estuvo hablándoles de esas bendiciones espirituales, enseñándoles la verdadera oración. Bueno, se la había enseñado, pero ellos tenían que estar experimentándola y sabemos mucho de oración. Hemos escuchado muchas prédicas de oración. Pero lo importante es orar, ¿verdad? Lo importante es orar. Y allí 40 días ellos empezaron poco a poco a orar. De esa manera a disfrutar de esas bendiciones espirituales. Porque Cristo ya tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Tenemos el respaldo del trono celestial. Y hay que disfrutar de eso a través de la oración.
Pero después de bajar del monte del Olivar, todavía los discípulos le decían, pero Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Que les costaba, ¿verdad? Todavía estaban buscando cosas físicas. El Señor les dijo, esto no es importante. Y en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No perdáis el tiempo en esas cosas, vosotros disfrutar de las bendiciones espirituales. Y esa es la palabra de este día. En Cristo ya tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales. Y ahora tenemos que orar para que esas bendiciones vengan, ¿dónde? Dentro de mí. Dentro de mí. Y también, ¿dónde? En mi campo. Esa es la parte que tenemos que restaurar. Por eso es muy importante que estemos orando con ese contenido, ¿verdad? Las 7 torres. Para experimentar ese poder que trascende, supera lo humano, porque es el poder de Dios. Y eso tenemos que disfrutarlo en oración. En primer lugar, el poder infinito de Dios Trino. Tengo que orar para que ese poder venga dentro de mí. Y luego, esas bendiciones del trono. Eso es la oración. El poder del trono, el poder que trasciende el tiempo y el espacio, la luz que resplandece, las 237 naciones, orar para que se restaure la imagen de Dios. El aliento de vida, las bendiciones del huerto del Edén. Y disfrutar de la oración, de esas respuestas que nunca antes y nunca después, en mi vida, en la iglesia, en el campo. Tengo que tener ese tiempo de concentración para disfrutar a través de la oración de esas bendiciones que están en los lugares celestiales, traerlas dentro de mí. Y por supuesto, ahí viene el poder para salvar esas 3 épocas, pasado, presente, y teniendo victoria al presente, ver ese futuro que Dios tiene preparado. Y de esa manera disfrutar de esos 5 poderes, ¿verdad? Vemos los 5 poderes, el poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder económico, el poder humano, los discípulos. Ese poder que nos muestra la palabra. Tenemos que estar experimentándolo. Bueno, uno puede saberse los 5 poderes y saber enunciarlos muy bien, ¿verdad? Pero lo importante es disfrutarlo, porque son esas bendiciones que ya tenemos en Cristo. Pero la manera de disfrutarlo es la oración, y tenemos que empezar urgentemente a restaurar este tiempo. Y no solo eso, el poder que realmente del universo, que está totalmente quebrantando la potestad del aire, porque estamos en una pelea espiritual. Si no tenemos ese poder, Satanás nos engaña. Y el poder, ¿dónde podemos disfrutar de ese pacto por adelantado? El itinerario, ¿verdad? El pacto, la visión, el sueño, la imagen, la práctica. Eso por adelantado, si entramos en oración, lo vamos a poder disfrutar. Y también los 3 atrios. Tengo que estar orando para que realmente en mí se levanten, primero en mí, los 3 atrios, las 237 naciones, la sanidad, la cumbre. Si yo tengo esa fuerza espiritual, realmente Dios me va a utilizar de esa manera. Y también disfrutar de esos 7 itinerarios. Y ese es el camino, ¿verdad? Tengo que orar para entrar de manera práctica en esos 7 itinerarios y ver ese camino que Dios Trino tiene preparado para mí. De esa manera podré disfrutar de ese poder, de poder sobrevivir aunque esté solo, no haya nada, no haya nadie. Es el poder que tenía José, ¿verdad? Estaba allí en casa de Potifar. Estaba totalmente solo, sin familia,
otro idioma, otro país, otra cultura. Pero él podía sobrevivir porque él disfrutaba hasta ese punto de la oración. Por eso en Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José. Y son esos 10 secretos que tenemos que estar orando y realmente vamos a experimentarlos en nuestras vidas. Por eso podremos estar firmes con esas 10 plataformas de la fe, ¿verdad? Aparecen en la Biblia. Son esa base de fe que tenemos que estar disfrutando en oración. Y de esa manera podremos estar disfrutando de esas 5 seguridades. Y ciertamente José también tenía dificultades de todo tipo. Y cada uno de los remanentes disfrutaban de esa oración. Vemos en Daniel 6:10, en medio de una crisis. ¿Qué hizo? Dice, como solía hacer antes, se fue a orar. 3 veces al día oraba, mirando al templo. Eso quiere decir que él tomaba el pacto de Cristo, el Mesías. Y él daba gracias. Él disfrutaba de esas bendiciones espirituales. Por eso podía tener seguridad. Él podía haber ido a hacer humanismo y decirle al rey Darío, que era realmente alguien muy cercano a él, que le ayudara, ¿verdad? Pero no hizo eso. Entró directamente y empezó a orar. Porque verdaderamente Daniel, él disfrutaba de las bendiciones espirituales. Y eso es lo que tenemos que restaurar. Porque realmente, bueno, por gracia de Dios, ¿no? Hemos escuchado muchos mensajes del Evangelio y tenemos el mensaje. Pero tenemos que disfrutarlo, tenemos que experimentarlo. Y eso es la oración. Esa oración que disfruta esas bendiciones espirituales que ya tenemos en los lugares celestiales. Es llevar esa bendición dentro de mí, al campo. Y es lo que hacía totalmente cada uno de los remanentes. ¿Cuál es la quinta? Pues esas 9 corrientes, ¿verdad? Donde estamos hay una corriente de oscuridad. ¿Cómo cambiar eso? Si disfrutamos en oración, se va a cambiar la corriente del Evangelio, la corriente de la luz. Es lo que cambiaban. Pablo en Éfeso, allí se levantó ese cambio, porque él oraba continuamente. Pablo, cuando llegaba a un lugar, él previamente estaba disfrutando en oración. Por eso dice en Efesios 6:10, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pablo conocía esas bendiciones y él oraba continuamente. Por eso donde iba se cambiaba totalmente la corriente. Y también podía tener esa vida del evangelista. Y son las respuestas que vamos a tener, la vida del evangelista. Dios nos va a abrir puertas cada día. Y en cada lugar que vayamos, es un campamento, ¿verdad? En cada lugar que Pablo estaba, dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, todo era un campamento. Un teólogo dice que Pablo no estaba preso, que todos sus guardadores, todos sus guardias estaban presos de Pablo. Es lo que decía, porque la cárcel era un campamento. Bueno, nosotros hubiéramos estado quejándonos, ¿no? O enfadados con Dios. Pero Pablo era un campamento. ¿Por qué? La oración. Él de verdad disfrutaba de esas bendiciones. Por eso estaba allí alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estaba totalmente dando gracias a Dios. Y también tenemos que orar con esas 7 señales. Y eso es el respaldo, ¿verdad? El Monte Calvario, hay que empezar ahí. Es una señal, Cristo ha consumado todo y es una bendición. Esta semana, la verdad, escuché un testimonio donde había una mujer en China, era una evangelista, y esta mujer, la verdad, pues Dios la utilizó y levantó una gran obra. Pero luego no le funcionaba, se paraba, ¿no? Entonces un pastor le dijo, tú realmente no estás disfrutando de Cristo. Y esta mujer decía, pero bueno, ¿cómo va a ser así? Si Dios me está utilizando grandemente, ¿no?
Dices, no, pero tú realmente lo estás haciendo por ti. Y la mujer se quedó parada, ¿no? ¿Cómo que lo estoy haciendo por yo? Y luego empezó a meditar. Dice, es verdad. No puede estar ni 5 minutos meditando en Cristo. Necesito hacer otras cosas. No puede estar ni 5 minutos parado, disfrutando de Cristo, meditando, contemplando la obra de Cristo. Y se dio cuenta, ¿verdad? Por eso, aunque Dios la utilizaba, luego no podía continuar bien. Y no estaba disfrutando. Y tenemos cada día, en ese tiempo de oración, disfrutar de Cristo. Él ha consumado todo. Y por supuesto, las bendiciones del monte del Olivar. El respaldo del trono celestial. Tenemos que orar para que el poder del aposento alto de Marcos venga sobre nosotros. ¿Qué poder se levantó? Dice en Hechos 2, del 1 al 4, se levantó un viento recio, lenguas como de fuego. Y es algo poderoso, ¿verdad? Ese es el poder que vamos a experimentar también en nuestras vidas y en nuestros campos. Y también allí la iglesia de Antioquía. Ellos pudieron tener la misión. Y si estamos orando, vamos a encontrar esa misión. Y luego fueron por primera vez a Asia. Si estamos disfrutando de este punto de oración, podremos recibir bien, como ellos recibieron, la guía del Espíritu Santo. Muy importante, porque como hijos de Dios, lo más importante para cumplir la evangelización, para tomar cada decisión grande y pequeña, es recibir la guía del Espíritu Santo. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a recibir la guía, verdad? Recibimos la guía de nuestro corazón, de nuestra motivación. No funciona. Por eso es tan importante restaurar esta oración. Y luego, Macedonia. Se cerró la puerta, pero una puerta más grande. Y esas son las señales que vamos a ir recibiendo si estamos disfrutando de esta oración. Y al final, Roma. ¿Qué es Roma? La evangelización mundial. Si empezamos a orar, veremos Roma en nuestro trabajo, Roma en nuestro barrio, incluso en nuestra familia. Por eso, que no estemos engañados por nada. Cristo ha consumado todo. Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través de su obra podemos gozar de las verdaderas bendiciones. Que no estemos buscando esas bendiciones falsas. Que empecemos a disfrutar esas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. Por eso que en este día podamos estar restaurando la oración. Pablo pudo restaurar la oración. ¿Cuál fue el resultado? Fue un verdadero testigo. Y un testigo es alguien que puede compartir lo que ha experimentado, lo que ha visto, ¿verdad? Y Pablo era un verdadero testigo. Por eso, versículo 6, para alabanza de su gloria. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Y Dios quiere que nuestras vidas sean para alabanza de su gloria. Por eso tenemos que disfrutar de estas bendiciones. A través de Pablo, todo Éfeso fue transformado. Éfeso era una ciudad que era un centro mundial de la cultura, una cultura de oscuridad. Un centro mundial religioso, económico. Era una gran ciudad, pero era una ciudad llena de oscuridad. A través de Pablo, que primeramente entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló del reino de Dios, luego 2 años en la escuela de Tirano cada día, esa ciudad fue transformada totalmente. ¿Por qué? Porque estaban orando, disfrutando las bendiciones del trono celestial. Y Pablo era un verdadero testigo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo.
que podamos entrar en ese ritmo de la oración. Por supuesto, Pablo no oraba 24 horas desde el primer día, ¿no? Él poco a poco empezó a orar. Y tenemos que marcar un tiempo, ¿verdad? Tiempo marcado de oración. No solo al levantarnos, al acostarnos, eso es básico, ¿verdad? Pero también en el lugar de trabajo. Hay que marcarse un tiempo. Marcarse un tiempo fijo, si no pasa el día y no oras, porque estás con muchas cosas que hacer, ¿verdad? Hay que marcárselo. Si no te tomas el tiempo, nunca tendrás tiempo. Y de esa manera podremos disfrutar 24 horas. Llegará el horario de las 25 y la eternidad. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos, a través de la oración, restaurando la oración, disfrutar de esas bendiciones espirituales que ya tenemos en los lugares celestiales. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de Jesús el Cristo tú nos has dado todo. Que nos des tu gracia, Señor, para que podamos restaurar la verdadera oración. Y a través de la oración podamos disfrutar de esas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales en Cristo, que podamos disfrutar de esos contenidos importantes de las 7 torres, 7 itinerarios, 7 señales, y podamos levantarnos como verdaderos testigos. Quebrantamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.